En este vídeo vamos a explicar cómo se calcula el rango de una matriz por determinantes. El rango de una matriz se puede definir como el número de líneas de esa matriz, filas o columnas, que son linealmente independientes. Una línea es linealmente dependiente de otra o de otras cuando es igual a otra. Por ejemplo, tenemos aquí esta matriz y vemos que hay dos líneas iguales. En concreto tenemos dos columnas, la columna 1 y la columna 3, que son iguales, ¿verdad? Esa columna exactamente igual que la columna 1. Es decir, estas líneas que tenemos aquí son linealmente dependientes porque son iguales. También una línea es linealmente dependiente de otra o de otras cuando es proporcional a otra o son proporcionales. Por ejemplo, aquí tenemos que la segunda fila, 2 menos 2, 4, resulta de multiplicar por 2 la primera fila. ¿De acuerdo? 2 por 1 es 2, 2 por menos 1 es menos 2 y 2 por 2 es 4. Luego la segunda fila es el doble de la fila primera. Luego estas dos, F2 y F1, son linealmente dependientes. Y por último, una línea es linealmente dependiente de otra o de otras cuando es combinación lineal de esas líneas. Por ejemplo, tenemos aquí esta línea, la fila tercera concretamente, que si os fijáis, se obtiene sumando la primera y la segunda. 1 más 2 es 3, 2 más menos 1 es 1, y 1 más 3 es 4. Es decir, la fila tercera la podemos expresar como la suma de la fila primera más la fila segunda. ¿Vale? Luego, ahí tenemos una combinación lineal. Luego estas tres líneas son... Estas tres filas, en este caso, son linealmente dependientes, ya que la tercera es combinación lineal de las otras dos. Si no es posible establecer una combinación lineal, hombre, realmente cuando dos líneas son iguales o cuando dos líneas son proporcionales, esto también son combinaciones lineales, ¿verdad? Se dice que esas líneas, si no se puede establecer esa combinación lineal, son linealmente independientes. Dada una matriz A de tamaño el que queramos, no tiene por qué ser cuadrada, recordemos que las matrices cuadradas eran aquellas que tenían el mismo número de filas y de columnas, no tiene por qué ser cuadrada la matriz. Si elegimos n filas y n columnas de esa matriz, los elementos de A de esa matriz que están situados en la intersección de dichas filas y columnas forman una matriz cuadrada de orden n por n. Recordad que el orden de las matrices cuadradas se suele decir sencillamente como orden n. ¿De acuerdo? Cuando las filas y las columnas son iguales, si yo digo ya matriz cuadrada, no hace falta que diga n por n, sino de orden n, puesto que las filas y las columnas son iguales. El determinante asociado a tal matriz cuadrada se denomina menor de orden n de la matriz A. Vamos a ver, un menor de una matriz es sencillamente un determinante que está dentro de esa matriz, por supuesto asociado a una matriz cuadrada dentro de esa matriz que me están dando. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar. Por ejemplo, tengo esa matriz A, que es una matriz que no es cuadrada, ¿verdad? ¿Qué orden tiene? Es decir, ¿qué número de filas y de columnas tiene? Pues tiene 1, 2, 3 y 4 filas, y tiene 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. No es una matriz cuadrada y tiene de orden 4, que es el número de filas, por 5, que es el número de columnas. Tiene un orden 4 por 5. Pues bien, vamos a ver cómo sacar menores de orden 3, lo voy a hacer yo, de esta matriz. Por ejemplo, yo podría sacar un menor de orden 3 de la matriz, por ejemplo, con F1, F2, F3, C1, C2, C3. ¿Vale? ¿Cuál sería el menor de orden 3? Pues sería coger F1, F2 y F3, C1, C2 y C3. La intersección son esos números, ¿verdad?
Esa es la intersección. Luego ese sería un menor de orden 3 cogido a partir de las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas. ¿Vale? Ese sería el menor de orden 3, ese determinante. Recordad que solamente hay determinantes asociados a matrices cuadradas. Por eso cojo el mismo número de filas y de columnas. Vamos a coger ahora otro menor de orden 3, por ejemplo, con F1. Vamos a coger con F1, con F2, F1, F2 y F4. Y esta. Y también con las 3 primeras columnas, con C1, C2 y C3. Es decir, que estaría yo cogiendo esta fila, pero no la fila 3, sino la fila 4. Y columnas cogería la 1, la 2 y la 3. ¿De acuerdo? Luego no estoy cogiendo esta fila la quito, ¿verdad? Ni estoy cogiendo ni esta columna, ni esta columna, ni esta columna. Luego el menor me quedaría, efectivamente, ese que está ahí. El determinante de orden 3 sería otro menor de orden 3 de esa matriz A. Vamos a coger otro para que lo veáis claro. Todos estos son menores posibles de orden 3 dentro de la matriz A. Por ejemplo, cogiendo F1, F2 y F4, F1, F2 y F4, y C1, C3 y C4. No estoy cogiendo esta columna, no estoy cogiendo esta columna y no estoy cogiendo esta fila. Luego los elementos que quedan ahí son los que formarán ese menor. Vamos a verlo. Ese sería el menor. Ese sería, por lo tanto, nuestro determinante. Pues bien, el rango de una matriz podemos definirlo también como el mayor de los órdenes de sus menores no nulos. A ver, porque esto parece muy difícil, pero no lo es. Recordad que una matriz, que el rango de una matriz era el número de líneas, ¿no?, de esa matriz linealmente independientes. Lo habíamos visto antes. Y que las líneas eran independientes cuando no eran combinación lineal, ¿verdad?, unas de otras. Pues recordad que si en una determinante hay líneas, filas o columnas que sean iguales, proporcionales a otras, combinación lineal de otras, pues ese determinante vale 0. Por lo tanto, para que no haya combinaciones lineales, ni líneas iguales, ni líneas nulas, ni líneas, filas o columnas proporcionales, pues lo que tiene que ser es que el determinante no puede valer 0, ¿verdad? Luego el orden de ese mayor determinante que no vale 0 coincide con el rango de la matriz. ¿Vale? Esto es lo que vamos a usar, esta definición de rango es la que vamos a usar para el cálculo del rango por determinantes. Bien, vamos a ver entonces cómo se calcula el rango de una matriz por determinante. Lo primero que hacemos es eliminar las líneas, filas o columnas nulas, iguales a otras, proporcionales a otras o combinación lineal de otras. Es decir, las líneas que son linealmente dependientes. Me podrían preguntar, bueno, ¿y si elimino las líneas linealmente dependientes ya no sé directamente el rango? Hombre, sí, es muy fácil determinar las líneas que son nulas, las líneas que son iguales y las proporcionales. Ahora, el tercer caso, las líneas, filas o columnas, combinación lineal de otras, esto es más complejo. Las combinaciones lineales, por ejemplo, una suma, pues es fácil de ver, pero imaginad que hay una línea que es, por ejemplo, una fila, la fila 4 es igual a el doble de la fila 1 menos la fila 2 más 3 fila 3, por ejemplo. Esa combinación es difícil de averiguar, ¿verdad? Y para esto sirve este método, para averiguar las combinaciones lineales, todas las combinaciones lineales que hay y por lo tanto cuál es el rango de la matriz, cuáles son las líneas linealmente independientes. Os digo una cosa, este punto ahorra muchísimo tiempo, ¿eh? Si le dedicáis un buen ratito, no hace falta que sea 2 horas, no hace falta averiguar todas las combinaciones lineales, solo las más evidentes, ¿vale? Vamos a ver un caso. Por ejemplo, esta matriz. Veis que es una matriz que tiene 5 filas, ¿verdad? Estas son las filas, 1, 2, 3, 4 y 5, y columnas
tiene también 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Es una matriz de orden 5 por 5, una matriz cuadrada. Vamos a ver si tenemos filas o columnas nulas. Evidentemente no lo hay. Filas o columnas iguales, pues tampoco. Y proporcionales tampoco. Vamos a ver si hay alguna línea, fila o columna, combinación lineal de otra. Mirad bien. ¿Encontráis alguna? Exacto. Esta línea, esta columna, es la suma de la columna 1 más la columna 2, ¿verdad? Esa columna. Es decir, es una combinación lineal de otras columnas. En este caso, de la columna 1 más la columna 2. Luego, ¿qué tendría que hacer? Muy bien, eliminar esa columna. Si elimino la columna, ya la matriz no es igual a M, ¿eh? Para que dos matrices sean iguales, tienen que tener el mismo orden y sus elementos iguales también. Es decir, ya esta matriz no la puedo llamar M. Ahora, eso sí, la matriz que voy a escribir tiene el mismo rango que M. ¿Veis que ya no he puesto M? Segundo paso, elegimos un menor de orden 2 no nulo, a poder ser esquinado. Después les diré por qué debe de ser esquinado o por qué es más fácil que sea esquinado, no que tenga que ser esquinado. Bien, ese determinante de orden es distinto de 0, ¿verdad? Me da 1. Por la regla de Sarrus, pues 2 por 2, 4, menos 3 por 1, 3, me da 1. Luego, por lo tanto, es distinto de 0. ¿Qué tengo yo que hacer ahora? Pues ahora lo que tengo es que orlar ese determinante elegido. ¿Qué significa orlar? Orlar es poner una orla. Y poner una orla es añadir una fila y una columna a ese determinante de orden 2 que es distinto de 0 que hemos escogido. ¿Cómo puedo orlar? Pues puedo orlar, por ejemplo, con la tercera fila, que la tengo aquí señalada, ¿verdad? Con esta fila y con la tercera columna, ¿verdad? Fijaos que tengo 5 filas, luego tengo 3 formas de orlar con filas y 2 columnas, ¿no? La 3 y la 4. Muy importante para orlar, hacedlo por orden. Primero con F3 y con las columnas, con todas las columnas posibles, es decir, con C3 y luego con C4. Luego me pasaría a F4 y orlaría con C3 y C4, y luego me pasaría a F5 y orlaría con C3 y con C4. Luego lo vemos. Bien, orlamos así, es decir, le añadimos la tercera fila, hacemos un menor de orden 3, añadiéndole la tercera fila, que es esta, que está señalada aquí, y la tercera columna. Luego, evidentemente, el determinante que me saldría, quito estas dos filas y como estoy orlando, quito esta columna, pues me saldría este determinante, ¿verdad? Veis que he localizado aquí el determinante de orden 2 distinto de 0 que estoy orlando. Pues bien, si el determinante fuese distinto de 0, el rango ya sabría yo que como mínimo es igual a 3, puesto que tengo un determinante de orden 3 distinto de 0. Es decir, hay 3 líneas ahí que no van a ser combinación lineal. Y orlaría ahora ese determinante para ver si tiene rango 4. Pero me ha dado 0. Ojo, cuando da 0 hay que seguir orlando de todas formas posibles para ver si alguno de los menores posibles de orden 3 es distinto de 0. Si todos los menores posibles de orden 3 fuesen nulos, ojo, tienen que ser todos los posibles, el rango de la matriz sería 2. Pero ojo, no os volváis locos. Mirad, lo dije antes, ¿cómo se orla? Se orla cogiendo una fila, en este caso la fila 3, y añadiéndole la columna 3 y luego le añadiré la columna 4. ¿Vale? Si ese determinante también es 0, me pasaré a la fila 4 y le añadiré la columna 3 y luego la columna 4. Y por último me pasaré a la última fila, le añadiré primero la columna 3 y luego la columna 4. Si todos esos determinantes son nulos, el rango es 2. Vamos a seguir hablando. Aquí os lo pongo para orlar de todas las formas posibles. Sigue el siguiente orden. Tomamos una fila fija,
En este caso vamos a tomar la fila 3 fija y le vamos añadiendo las sucesivas columnas. Ya orlé con esta columna y me dio 0, vamos a orlar ahora con esta, ¿vale? Es decir, con F3 y C4. Tengo que también me vuelve a dar 0. ¿De acuerdo? Luego ya he orlado de las dos formas posibles con F3. Primero con C3 y luego con C4. Bueno, pues ahora voy a ir a la siguiente fila. Pasamos a la siguiente fila, F4, y orlo primero con C3 y luego orlaría con C4, ¿verdad? Pero ya al orlar con C3, F4 y C3 me da un determinante distinto de 0. Al haber un determinante distinto de 0, este menor es distinto de 0 y el menor tiene orden 3. Luego, esta matriz tiene como mínimo rango 3. Orlando con F4 y C3, tengo este determinante, ¿vale? Y este determinante es distinto de 0. Hemos encontrado entonces este determinante que es distinto de 0, este determinante que será el que tenga ahora yo que orlar. Y ese es nuestro, este es nuestro determinante distinto de 0, ¿verdad? Y lo tengo yo que localizar dentro de mi matriz. Está aquí y aquí, ¿verdad? Bueno, ahora lo pongo mejor. Ahí, ¿verdad? Pues ahora el tercer paso es orlar este nuevo determinante de orden 3 distinto de 0 para ver si hay algún menor de orden 4 no nulo y el rango vale 4. Ya sabemos que hay por lo menos un menor de orden 3, este, ¿verdad? Este menor de orden 3 es distinto de 0, luego este menor de orden 3 que está localizado, lo veis aquí, ¿verdad? Localizado en la matriz, pues ahora voy orlando este determinante para ver si hay alguno de orden 4 distinto de 0. ¿Cómo se puede orlar? Pues filas podemos tener, le podemos añadir la fila 3, que la tendremos que poner en medio, o la fila 5, ¿verdad? Si todos los menores posibles de orden 4 fueran nulos, el rango de la matriz sería 3, ¿verdad? Pero si hay al menos uno distinto de 0, el rango sería 4. Luego habrá que ver los determinantes posibles de orden 4. Hay dos menores de orden 4 posibles, ¿verdad? Ya lo dijimos antes. Si orlábamos con la fila 3 y con la columna 4, solo hay una columna más, luego solo se puede orlar con ella, pero filas hay dos, ¿verdad? Y podemos orlar también con, en vez de con F3, con F5 y con C4. Hay dos maneras entonces posibles de orlar, con F3 y C4 y con F5 y C4. Vamos a hacerlo de la primera de la manera, con F3 y C4. Recordemos que si todos los menores de orden 4 sean nulos, el rango de la matriz sería 3. Pero si al menos uno de los menores de orden 4 es distinto de 0, el rango ya por lo menos es 4 y nos quedaremos ya ahí en que sería 4, porque la matriz solo tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, aunque tiene 5 filas. Recordar que el rango máximo de una matriz coincide con el menor número de líneas. En este caso, con el menor número corresponde a las columnas, que hay 4, ¿verdad? Filas hay más. Entonces, si ustedes tienen una matriz de 3 filas y 50 columnas, el rango máximo es 3. Y si tienen una matriz de 80 filas y 3 columnas, también el rango máximo es 3, porque es el menor número que haya de filas o de columnas. Aquí el rango máximo sería, como hemos visto, 4, porque hay 4 columnas, filas hay 5. Bien, pues si todos los menores de orden 4 fuesen nulos, pues el rango ya sabemos que es 3. Si hay alguno de orden 4 distinto de 0, el rango es 4. Orlamos, veis cómo meto entre medio, porque va entre medio la fila 3, hay que respetar siempre el orden, eso es fundamental, y aquí la columna 4. Y este determinante lo calculo y me da 0. El que este menor sea 0 no basta, ojo que lo hemos dicho, para decir que el rango de la matriz es 3. ¿Por qué?
porque existe otro menor de orden 4 posible. Orlando, en vez de con F3, con F4 y con C4. ¿De acuerdo? Ese es el último menor que ya me queda de orden 4. ¿Vale? Fíjense que este es el determinante distinto de 0 que tenía yo y le he añadido la fila 4 y la columna 4. Y obtengo este menor, lo calculo y obtengo que es 0. Es decir, todos los menores posibles de orden 4 son 0. Los menores posibles para aquel determinante que está aquí en recuadrado que yo había visto de orden 3 distinto de 0. No hace falta verlo para los demás, Ya vistos todos los menores posibles para el determinante que yo elegí distinto de 0, ya yo sé que el rango de esta matriz no puede ser 4, luego el rango será 3. Los dos posibles menores de orden 4 son nulos, por tanto, repetimos, el rango de la matriz es 3. Pues gracias por vuestra atención y espero que os haya quedado claro este concepto tan importante para el álgebra y para la geometría, que es el rango de una matriz y cómo se calcula por determinantes.